Cuando se vea la pantalla, por favor, Juan. Ya, maestro, ya se puede ver. Ok. Entonces, vimos las partes de los esquemas para la hoja de proceso. Bueno, ya después de este ejercicio vamos a llenar una hoja de procesos para que vean cómo se llena. Vamos a ver lo que es la velocidad de corte, se le conoce como la V mayúscula y C minúscula. Dice, la velocidad de corte para trabajo en un torno se puede definir como la velocidad con la cual un punto en la circunferencia de la pieza de trabajo pasa por la herramienta de corte en un minuto. La velocidad de corte se expresa en pies o en metros por minuto. Entonces tenemos que checar el tipo de torno que estamos utilizando nosotros para ver en qué tiene su escala, si son en milímetros o son en pulgadas. Los que tenemos ahí en la UPI están en pulgadas. La velocidad de corte, esa por la mayoría de los casos nos lo dan en tablas. Es más fácil obtener la velocidad de corte que las revoluciones por minuto. Entonces en la siguiente diapositiva podemos ver una relación que son las velocidades de corte. Entonces tenemos como una orientación o modelo de ejemplo. Estos valores se van a utilizar para herramientas de HSS que serán de cobalto, el buril de cobalto. Herramientas de metal duro o soldado, estas también son herramientas que traen una pastillita y están unidos a través de soldadura con plata. Y herramientas de metal duro de plaquita. Y tenemos también para brocas de acero rápido. Tenemos cuatro herramientas, esas son así las herramientas más utilizadas para los tornos convencionales. Claro, hay herramientas un poquito ya más modernas, los insertos, y eso nos permiten velocidades todavía mucho más altas a hacer el proceso de maquinado más rápido. Estas las vamos a ver después de que veamos primero esto. Entonces, aquí viene una relación. Dependiendo del proceso que vaya a hacer, por ejemplo, me dice que la velocidad de corte para desbaste, para hacer el exceso de material, tengo que multiplicar el 75% dependiendo de mi herramienta. Por ejemplo, si estoy utilizando una herramienta de cobalto, la velocidad que tengo que utilizar en esa operación pues sería 0.75 por 30 y me estaría dando una velocidad de 22.5 metros por minuto. Si voy a hacer un taladrado, pues tendría que utilizar la broca de acero rápido y multiplicar el 20 por el 60% y me estaría dando una velocidad de el 12 metros por minuto. Entonces así de cada una de las operaciones las puedo obtener sin ningún problema con estas relaciones. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Profe, para la herramienta de metal duro soldada, ¿cómo sería? ¿Con qué reduciríamos? Bueno, ¿con qué haríamos la conversión? Aquí, busco aquí una imagen en internet a ver si sale. Mira, aquí entonces, es el buril que van a utilizar ustedes. Este tiene lo que viene siendo el cuerpo de acero y lo que viene siendo aquí la parte de la punta o el inserto con el que se va a producir el corte viene siendo de otro material.
Entonces este material es un poquito más duro que lo que viene siendo el cuerpo, el vástago de la herramienta. Y esto nos permite el maquinado de piezas con mayor dureza. Entonces estos de aquí se le conocen como herramientas de metal duro soldadas, ¿sí? Y las de metal duro con plaquita son muy parecidos, nomás que este ya es cerámico. Entonces si te fijas, cuando es cerámico, pues las velocidades que permite es más alto. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues va a depender del material que ustedes tengan y del material que vayan a maquinar. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar un buril. Este sería el de HCS, el de cobalto. Y se fijan, todo esto es de acero HCS. Aquí viene la parte. Entonces, esta nosotros con el esmeril le sacamos filo. Entonces, con este, pues puedo maquinar a lo mejor aluminios y a lo mejor aceros de muy bajo contenido de carbón. A lo mejor sí los puedo maquinar sin problema. Pero ya si voy a maquinar un acero con mayor dureza, pues voy a tener que utilizar el otro buril que les mencioné anteriormente para poderlo realizar. Oiga, profe, entonces cuando se acaba el filo así de la herramienta, ¿le tenemos que sacar filo o ya es de que ya no sirve? Este, el que está aquí, este si se nos cae o se rompe la pastilla, estos ya se echaron a perder. Estos ya no los puedo reparar. Por lo general vienen con un pequeño estuche de plástico para proteger la punta. Eso se rompe y ya valió, ¿verdad? Ujú. Y el que viene siendo de cobalto, ese sí lo puedo yo estar afilando las veces que sea necesario. Órale, ok. Sí, mira. Este sí lo puedo yo estar afilando. Este no hay problema. Ok, entonces, dependiendo del material que vamos a utilizar para el maquinado y la operación que vamos a realizar, pues utilizamos estas relaciones. Entonces no hay mucho problema. Y también nos dice que si utilizamos algún tipo de refrigeración, si le estamos poniendo un fluido en esta parte, empieza a evitar que la herramienta se caliente. Y también le sirve como lubricación. Entonces podemos aumentar la velocidad de corte. Se puede aumentar hasta un 10%, hasta un 50%. Entonces podemos ver cómo el utilizar la refrigeración nos ayuda bastante. Entonces aquí vienen diferentes tipos de aceite que se pueden utilizar para mejorar la velocidad de maquinado. Ya en la industria, pues sí lo que buscan es que el proceso o las operaciones sean lo más rápido posible, ¿verdad? En el caso del taller con nosotros, por cuestiones de que ustedes son la primera vez que están utilizando el torno o no tienen tanta experiencia, pues siempre nos vamos a las revoluciones un poquito más baja para evitar que pase algún accidente o evitar que la herramienta vaya a colizar, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado porque si movemos mucho el buril, va avanzando y con la parte del chuck puede llegar y golpea. Y si llega a golpear, pues nos va a dañar partes del torno. Entonces por eso ahí usamos velocidades un poquito más bajas para que estén más atentos y evitar esos golpes. Tenemos para la velocidad de rotación del husillo. La velocidad de rotación del cabezal del torno se expresa habitualmente en lo que son revoluciones por minuto. Viene siendo las vueltas que realiza por minuto. Y se fijan, para poder sacar la velocidad de rotación del husillo, pues requiero lo que viene siendo la velocidad de corte. Entonces esta velocidad de corte ya sabemos cómo lo obtenemos, no hay ningún problema. Aquí lo que tienen este 1000 es para convertir lo que viene siendo el diámetro. El diámetro en nuestras piezas, pues lo vamos a tomar en milímetros. Entonces este 1000 es para convertir estos milímetros a metros y poder hacer
la conversión sin ningún problema. Espérenme, creo que... Aquí nos faltó lo que viene siendo el pi. Sí, ya está. Faltaba el pi. Los avances de velocidad lo que viene siendo en el torneado es la velocidad relativa entre la pieza y la herramienta. Es decir, la velocidad con la que progresa el corte. El avance de la herramienta de corte es un factor muy importante durante el proceso de soldadura. Aquí también tenemos una relación. Si se fijan, aquí va a depender del tipo de buril que estamos utilizando. Dice acero rápido, que sería el de cobalto. Y aquí para metales duros, pues ya serían los que tienen los insertos, los que están soldados, las pastillas. Entonces aquí viene la profundidad de pasada. Tenemos dos relaciones, tenemos lo que es radial y el diámetro. Aquí cuando nosotros hacemos nuestro maquinado, aquí está nuestra pieza y nuestra herramienta va a empezar a hacer la operación de corte. Cuando empieza a desgastar el material, si aquí estaría el centro, y si yo mido de aquí a aquí, pues sería el puro en radio. ¿Sí? Si se desgastó hasta aquí, pues yo marco lo que viene siendo esta pequeña distancia, los 2 milímetros. Pero si yo lo veo en forma de diámetro, pues se supone que se desgasta el doble. Si el 2 milímetros de aquí y los 2 milímetros de aquí, pues ya sería el valor de 4. Entonces, a las profundidades vamos a utilizar lo que son de 2 o 1, dependiendo el material. Pero por lo general ahí en la UPIS nos vamos con valores de profundidades de 1 milímetro. También para evitar que no se desgaste la herramienta y también evitar que no produzcan un golpe. Entonces usamos profundidades de 1 milímetro y lo que viene siendo el avance de milímetros por revolución, pues vamos a utilizar 0.125. O si utilizamos una penetración o una profundidad de pasadas de 2 milímetros, la velocidad de avance sería de 0.25 milímetros por revoluciones. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahí? No, profe, ninguna. Ok. Tenemos otra función que podemos obtener que va a ser el tiempo que se tarda en realizar las operaciones, que sería el tiempo de mecanizado. Dice que es el tiempo que transcurre mientras la herramienta está trabajando o está en movimiento. Y se incluye los desplazamientos de seguridad. Y si se fijan, el desplazamiento de seguridad es este espaciecito que se le da a la herramienta. Todavía no hace contacto, no ponemos luego aquí la herramienta, sino que le damos unos milímetros para evitar que vaya a golpear la pieza y nos vaya a agarrar descuidados. Entonces dice que va a ser la longitud más lo que viene siendo la distancia de seguridad
entre lo que viene siendo el avance de la herramienta, así que tan rápido se va a mover la herramienta, que fue el que vimos en la diapositiva anterior, avance de la herramienta, más por lo que viene siendo las revoluciones por minuto. Y una vez que tenemos el tiempo, pues tenemos que sacar el tiempo total. NP va a ser el número de pasadas y eso va a depender de la profundidad que le estemos dando. Dependiendo de esa profundidad, pues pueden ser una, dos o tres pasadas. Entonces, con esto sacaríamos ya lo que es el tiempo total de cada operación. Y al final, pues sumamos todas las operaciones. Hice lo que fue lo que es el refrentado, el cilindrado, un barrenado. Pues todos esos tiempos yo los voy sumando y puedo saber cuánto tiempo me voy a tardar en hacer esa pieza. Ok, entonces aquí tenemos un ejercicio, jóvenes, que dice, una barra de acero IC1020. Una IC1020, pues me está diciendo que es un acero de muy bajo contenido de carbono, de 0.2%. Dice que tiene una longitud de 10 milímetros de largo y 38 milímetros de diámetro. Se le realiza un cilindrado a 35 milímetros de diámetro. En la parte central se realiza otro cilindrado a 32 milímetros del diámetro y una longitud de 40 milímetros, como se muestra en la figura. La barra se mecanizó en ambos extremos para dar un chaflán de 45 grados por una longitud de 5 milímetros. Calcule el tiempo de mecanizado y la profundidad de corte. Y la profundidad de corte es de 3 milímetros. Bueno, aquí le quitamos la profundidad de corte porque le vamos a hacer con la de la UPIS. Le vamos a dar una profundidad de corte de 1 milímetro. Ok, entonces le va a hacer la profundidad de corte de 1 milímetro. Entonces tenemos que sacar cuánto se va a tardar en realizar esta operación que está ahí. Esa es la pieza que queremos obtener. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser obtener el diámetro. Dice que la barra tiene un diámetro de 38. Entonces el diámetro que vamos a sacar primero de esa pieza pues va a ser el de 35. Vamos a agarrar y vamos a sacar completamente los 35 milímetros. Después vamos a hacer el otro cilindrado para obtener los 38 de diámetro. Después podemos sacar los chaflanes, un chaflán, el otro chaflán, y luego podemos carear. O podemos carear una parte, la otra parte, y luego ya sacamos los chaflanes. ¿Sí? Entonces, esta sería la pieza que nos están pidiendo y queremos saber el tiempo que se está tardando en cada operación. Entonces, por favor, anoten su problema para irlo haciendo juntos. Me dicen cuando ya, joven. Me avisan, cuando ya estén listos.
¿Listos, jóvenes? Sí, profe, listo. Ok, entonces vamos a empezar a resolverlo. ¿Sí se ve la pantalla, jóvenes? Sí, sí se ve. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer la primera operación. Primera operación, ¿verdad? La primera operación vamos a reducir el diámetro de 38. Vamos a reducir de 38 milímetros a 35, ¿verdad? Sí, entonces vamos a sacar lo que viene siendo el número de revoluciones. Ese lo ocupamos para poder sacar el tiempo. Entonces dice que el número de revoluciones va a ser la velocidad de corte por el factor para convertir los milímetros del diámetro a metros, que sería 1000, entre lo que viene siendo el diámetro. En este caso el diámetro son los 38 milímetros. Eso los convertiríamos a metros con el factor que está acá arriba. Esto los multiplicamos por pi. Ok. Entonces lo que tenemos que sacar primero va a ser la velocidad de corte. Entonces, la velocidad de corte vamos a ver qué buril nos conviene utilizar. Si vamos a utilizar una herramienta de metal duro soldado, vamos a utilizar esta. Y entonces, como va a ser un proceso de desbaste, lo multiplicaríamos. Entonces sería 80 por 0.75. Entonces sería una herramienta de metal duro cerrado. Entonces se va a utilizar una herramienta para el BC. Va a ser una herramienta de metal duro soldado.
Y esta herramienta nos recomiendan que su velocidad es de 80 metros por minuto. Y como va a ser una operación de desbaste, la velocidad de corte de desbaste sería igual a 0.75 por 80 metros por minuto. Y esto nos daría igual a 60 metros por minuto. Sin embargo, podemos utilizar también lo que va a ser un refrigerante para poderle aumentar lo que viene siendo un porcentaje. Entonces, pues si lo hacemos de forma manual, pues podemos utilizar una refrigeración de taladrina manual con botella. O sea, con una mano le vamos a estar echando pequeñas gotas para evitar que se caliente el material. Entonces, va a ser una refrigeración de forma manual con la botella. Entonces, este dice que le podemos sumar 10% a lo que va a ser la velocidad de corte. Entonces, me quedaría la velocidad de corte es igual a 60 metros por minuto por 1.10. Entonces nos quedaría de un 66 Sí, entonces ya tenemos nuestra velocidad de corte, que era la que nos faltaba en la fórmula. Ahora sí podemos sacar lo que es las revoluciones. Entonces la revolución que voy a obtener es igual a 66 metros por minuto por el factor, que sería 1000, entre lo que viene siendo el diámetro de la barra, que son los 38 milímetros, por lo que va a ser P. Acuérdense que estos 1000 que están aquí es para convertir los 38 milímetros a metros. Entonces, ¿cuánto quedaría, jóvenes?
A mí me dio 552.85, aunque no estoy seguro de estar bien. Entonces A mí me sale dio lo mismo. 550 bueno, Sí, lo profe. redondeamos. 53 revoluciones por minuto, ¿verdad? RPM. Ah, caray. Revoluciones por minuto. Sí. Entonces ya tenemos lo que son las revoluciones por minuto. Ahora podemos sacar lo que va a ser el... Así podemos sacar el tiempo. El tiempo sería igual a la longitud más la distancia de seguridad, que sería ds entre el avance por lo que viene siendo nuestras revoluciones. Ok, entonces en el avance se propuso que la penetración iba a ser de 1 milímetro. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo la refrigeración. Aquí tenemos la tablita, ahora sí, tenemos que va a ser una penetración radial de 1 milímetro. Entonces la velocidad de avance para esa penetración es de 0.125. Entonces la longitud serían 2000 milímetros. Más darle una seguridad, le podemos dar ahí unos 3 milímetros, ¿verdad? Para que no vaya a chocar la herramienta. La velocidad ¿de cuánto quedamos? 0.125. 0.125 milímetros por revolución. Y esto lo multiplicamos por lo que viene siendo nuestro avance. ¿Nuestro avance de cuánto fue, jóvenes? Nuestras revoluciones, perdón. Entonces serían 553. Aquí si se fijan son revoluciones por minuto. Sería RP, sea revolución sobre minuto. ¿Sí? Pues los metros se van con los metros. Las revoluciones se van con las revoluciones. Y me quedaría solamente los minutos. Entonces, ¿cuánto quedaría, jóvenes? 14.50. 14.50. ¿Todo les salió lo mismo, jóvenes? ¿Cuánto sale, jóvenes? 14.50. Es mucho tiempo, ¿no? 14 minutos. A mí me dio 1.45. 1.45. Ok. Me da Es que le puso 100, profe. Es 1000 o 100, ¿no? Es 1000, ¿no? Ah, sí es 1000, perdón. Sí, la longitud es 1000. Sí, la longitud que vamos a maquinar, aquí está la longitud de la barrita. Son 100, no son 1000, perdón. Entonces, si sale 1.40 y qué? No, ahora ya con 1000 me dio No, es 14.5. Sí, pero la longitud, 1.49. la longitud son 100, no son 1000, jóvenes. Aquí está la... Miren, aquí está la longitud. 1.49. 1.49. Sí, Sí, 1.49. 1.49.
minutos. ¿Sí? Si fuera 1000, como dicen, pues sí, es más largo, pues sí nos tardaríamos los 14 minutos. Pero estas son 100 milímetros. Ahí, perdón si me equivoqué al principio. Entonces, en la primera pasada, realizaríamos 1.49. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas pasadas tendríamos que hacer para bajarlo de 38 a 35? ¿Sí? 3. O sea, habría, a ver, 38, el diámetro inicial, menos 35, que es el diámetro final. Y esa distancia que queda, lo dividimos en 2, ¿verdad? Porque es radial. Entonces sería 1.5. Entonces dice que tenemos que hacer una pasada de 1 milímetro y la siguiente la tenemos que hacer de 0.5 milímetros para que nos quede bien nuestro acabado. Entonces en realidad serían 2 pasadas, ¿verdad, jóvenes? Entonces este lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces el tiempo sería en total Profe, perdón. ¿El 1.5 de qué es? Ahí va. El 1.5 tenemos el diámetro inicial que serían 38. Como vamos a hacer lo que viene siendo un cilindrado, vamos a reducir ese 38 a 35. Entonces, aquí serían los 35. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 38 y 35? Sería 38 menos 35 son 3 milímetros. Sí, pero acuérdense que cuando yo hago aquí en realidad voy a avanzar 1.5, no voy a avanzar los 3 milímetros. Porque si yo inicio aquí, avanzo 1 milímetro, en realidad esta pieza se desgasta 2 milímetros. ¿Sí? Entonces tengo que hacer la primera penetración de 1 milímetro y la segunda, que ya sería el del acabado, sería de 0.5 para que en total me diera los 35. ¿Sí, jóvenes? ¿O no? Sí, profe, ya. ¿Ya? Gracias. Como si fuera su radio, profe, o algo así. Sí, es el radio. Acuérdense que la herramienta, cuando es en el torno, la herramienta empieza a avanzar así. Y va a empezar a desgastar de esta punta, ¿verdad? Va a empezar así a desgastar. Más que no me sale redondo, ahí disculpe. Va a empezar a desgastar. Entonces, si aquí es 1 milímetro y aquí es 1 milímetro, realmente lo que se desgastó fueron 2 milímetros. ¿Sí, jóvenes? Si penetra Sí. si penetra 2 milímetros, en realidad el desgaste son de 4. Hay tornos que en lo que vienen siendo sus tambores, a veces avanzan radialmente y hay otros que avanzan por diámetro. Entonces tenemos ahí que checar nosotros cómo es ese avance. Porque si es por diámetro y nosotros pensamos que es por radio, pues ahí las dimensiones nos va a quedar un poco distintas. ¿Sí? Ok, entonces la primera operación ya sabemos que se tarda 2.98 minutos en hacer el primer rectificado, el primer cilindrado. Esta operación que de bajar de 38 a 35 nos tardamos 2.98 minutos. ¿Sí? Vamos a hacer la siguiente operación. La siguiente operación, pues vamos a realizar lo que viene siendo el cilindrado. El que está aquí, se fijan, aquí vamos a hacer otro cilindrado, pero ahora vamos a bajar de 35
a 32. Entonces ya tenemos varios datos. Ya tenemos varios datos que nos van a servir. Por ejemplo, podemos utilizar ya nuestra velocidad de corte, la podemos dejar ya esta fija ya para no volverlo al calcular. Entonces en la segunda operación ahora vamos a hacer el segundo cilindrado, que va a ser reducir el diámetro de 35 milímetros. Lo vamos a reducir a 32 milímetros. Y como también va a ser un avance longitudinal largo y penetración, pues esta operación se le conoce como cilindrado. Vamos a hacer otro cilindrado. Entonces vamos a calcular lo que son nuestras revoluciones por minuto, que vendría siendo mi velocidad de corte, que multiplica a lo que viene siendo los 1000, que es para convertir los milímetros a metros. En este caso, ahora mi diámetro serían 35. No, es que perdí la conexión, joven. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces sería, aquí que sería el diámetro por lo que viene siendo pi, ¿verdad? Si se ve la pantalla, jóvenes, o lo hago un poquito más grande. Entonces nuestra velocidad de corte, ¿cuánto había quedado, jóvenes? 66. 66 minutos, metros por minuto, ¿verdad? Lo multiplicamos por los 1000. Es el factor para convertir los milímetros del diámetro, que serían 35 milímetros. Y lo multiplicamos por lo que viene siendo por pi. ¿Y cuánto nos quedaría, jóvenes? ¿600.24? Sí, jóvenes, esto le salió 600.24. Sí. Bueno, lo dejamos en 600 para no batallar. Bueno, de todos modos, jóvenes, en los tornos traen rangos de revoluciones, ¿verdad? Entonces, pues vamos a utilizar el más cercano al cálculo que nos da. Sí, porque a lo mejor no podemos darle, si nos sale aquí 615, a lo mejor en el torno, la revolución que marca, la más cercana, a lo mejor son 700 revoluciones. Entonces, pues tendríamos que agarrar la más próxima, ¿verdad? Entonces, son 600 revoluciones. Ahora sí ya podemos sacar el tiempo. El tiempo sería T es igual a la longitud. En este caso, la longitud que vamos a utilizar van a ser los 40 milímetros. El maquinado ya es más pequeño. Más una distancia de seguridad, una DS. Si a lo mejor esta distancia sería iniciar de aquí y luego hacer la penetración y luego avanzar. Entonces sería, esto lo dividimos entre
Ante las revoluciones del avance, pues vamos a utilizar también el mismo de hace rato. Entonces sería 0.125 milímetros por revolución. Que lo multiplica por las RPM, que serían 600 RPM. Más que aquí, bueno. Entonces serían los 40 más una distancia de seguridad que le vamos a dar de 2 milímetros. ¿Cuánto quedaría el tiempo, jóvenes? $0.56. 0.56 minutos. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuántas pasadas hay que dar para reducir el diámetro de 35 a 32. Entonces sería 35 menos 32 entre 2. ¿Cuánto sale, jóvenes? 1.5. Igual 1.5. Sí. Entonces tenemos que dar la primera penetración de 1 milímetro y la segunda penetración la tenemos que dar de 0.5 para que podamos hacer el cilindrado. Entonces nos quedaría nuestro tiempo, que sería igual a 0.56 minutos. Pero como esta operación la tenemos que repetir 2 veces, pues lo multiplicamos por 2. Y nos quedaría... ¿Cuánto nos quedaría, joven? 1.12. 1.12 minutos. Sí, ahora vamos a hacer la tercera operación. La tercera operación. Ahora podemos hacer los careados. Este careado de aquí y el careado de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la operación de careado. Calculamos nuestras revoluciones. Que sería nuestra velocidad de corte, que la vamos a utilizar la misma. Por lo que viene siendo su factor, que sería los 1000 para hacer la conversión de milímetros a metros. El diámetro por lo que viene siendo el pi. Entonces la velocidad de corte, ¿cuánto quedamos que es? 66. 66 metros por milímetro por el factor de conversión de los milímetros a metro, que sería
2000 entre lo que viene siendo nuestro diámetro, que serían, en este caso, como es de 35 y nuestra herramienta avanza, pues llegaría solamente hasta la mitad, ¿verdad? Sería el recorrido. Entonces sería 35 entre 2. Entonces, bueno, el diámetro es el mismo, sería el 35. Aquí serían 17. Este 17 va a ser la distancia de trabajo que va a avanzar. Serían 35 por pi. ¿Y cuánto salió? Va a ser la misma de hace rato, ¿verdad? A mí me dio 600.24. La misma de hace rato. Entonces lo dejamos en 600. Entonces serían 600. RPM. Ahora sí, lo que viene siendo el tiempo es igual a la longitud más una distancia de seguridad que se le dé a la herramienta. Entonces la longitud quedamos que va a avanzar solamente la mitad, el buril no va a avanzar los 35, sino solamente 17 más una distancia de seguridad que puede ser igual 0.2 milímetros. Lo que viene siendo, ¿cuánto era? 0.125, ¿verdad? 0.125. Por los 600 RPM. Profe, ¿de dónde había salido ese 17? Este 17 es la distancia que está aquí en lo que va a avanzar. La distancia, acuérdate que aquí avanza radial. ¿Sí? Solamente va a moverse 17 milímetros. Sí, va a ser este movimiento. Si mi herramienta se va a mover mi buril desde aquí hasta acá, pero solamente avanza 17. Sí, porque como va desgastando lo que desgasta aquí, desgasta este lado. Entonces, sí, no tiene caso darle los 35, porque ya cuando llega a la distancia de 7 milímetros, ya careó esa parte. ¿Sí, joven? Sí, profe. Entonces, es Son la mitad de 17, 35, pues, profe. es 17.5. Ey. 17.5. 17.5. Entonces aquí sería 17.5. 17.5 más 2. ¿Y cuánto sale, jóvenes? 0.26. 0.26 Sí. minutos. Ok. Aquí como es careado, pues solamente es una pasada. Pero como son dos caras,
es la cara de acá también la que se va a hacer el careado, pues lo multiplicaríamos por 2. ¿Sí? Entonces el tiempo, como son dos caras, lo multiplicamos 2 por el tiempo, que será 0.26 minutos. Aquí realmente, como en el problema me dijo que era la longitud, que eran los 100 milímetros, debería estar un poquito más largo para cortar el excedente, y ese corte sería con lo rectificado. Entonces igual ahí, si fuera un poquito más larguito, pues sí le tendríamos que sacar el número de pasadas que se hace y luego también multiplicarlo por 2, porque son dos caras. Vamos a hacer el careado de aquí y el careado de esta cara, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto quedaría? 0.52. Ok, entonces se tarda por hacer esas dos operaciones 0.52 minutos. ¿Qué operación nos falta, jóvenes? El chaflán. El chaflán, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que hacer la última operación para sacar el chaflán. ¿Y cómo la vamos a hacer, jóvenes? Para la cuarta operación. La verdad no se me ocurre cómo, profe. El diámetro va a ser el mismo, 35, ¿verdad? Entonces ya las revoluciones van a ser las mismas, las 600 RPM. Ya no es necesario volver a hacer esa operación. Lo que ahora tenemos que sacar es cuánto es lo que va a avanzar longitudinalmente a la herramienta. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra herramienta, luego tenemos el chaflán, tenemos la otra herramienta y así está nuestra figura. Chaflán y esto. Esta distancia la conocemos. Ah, caray. Bueno, la cuarta operación. Estaba aquí nuestra figura. Conocemos este diámetro, que serían 35 milímetros, pero no conocemos este diámetro. Ese no lo conocemos. Conocemos esta distancia, que son 5 milímetros, pero no conocemos la longitud, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo podemos utilizar con trigonometría, utilizamos con coseno, ¿verdad? Y si se fijan, es un triangulito el que se forma aquí. Sí, aquí, ¿cuánto sería, jóvenes? ¿Cuánto vale ese ángulo? 45. 45, ¿verdad? Entonces dice que coseno de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto opuesto sobre, perdón, cateto adyacente, ¿verdad? Cateto adyacente sobre lo que viene siendo la hipotenusa. ¿Cuál es el valor que queremos obtener? La hipotenusa.
Entonces la hipotenusa, ¿cuánto nos quedaría? ¿Cuánto quedaría, jóvenes? ¿7.07? Milímetros. Entonces, ya no podría salir. Bueno, entonces, esta distancia mide 7.07 milímetros. Entonces ya conocemos los demás datos, conocemos la revolución por minuto, la longitud más la distancia de seguridad. Entonces nos quedaría la longitud, pues son los 7.07, es el avance de la herramienta, es el recorrido que va a hacer. Igual pues le podemos dar 2 milímetros de seguridad. ¿Cuánto era? 0.125, ¿verdad? 0.125 milímetros sobre revolución por las RPM. Como es el mismo diámetro, 35, pues utilizamos las que ya habíamos calculado. ¿Cuánto eran? 600, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿cuánto nos daría, jóvenes? .12. Punto 12. Sí. 0.12. Ah, caray. 0.12 minutos. Pero como son esta cara de aquí y esta cara de aquí, pues sería por 2, ¿verdad? Entonces el tiempo sería 2 por 0.12 minutos. Profe, ¿me podría repetir por qué por 2? Y porque es este chaflán de aquí y este chaflán de aquí. Oh, es cierto. Gracias, profe. ¿Sí? Claro, aquí no estamos tomando el tiempo que me tardo en quitar la pieza y girarla y volverla a apretar en el chuck. Sí, faltaría nomás sumar esos tiempos, pero el tiempo de maquinado de la máquina prendida pues serían estos minutos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer sería sumar todos los minutos que nos salieron. Aquí desgraciadamente perdí los valores, entonces ya nomás es cuestión que ustedes lo sumen para que nos dé el tiempo total. Ahí sí lo pueden sumar, jóvenes. Todos los que estaban en rojito, encerrados.
4.86 minutos. 4.86 minutos. Sí. Ok, gracias. Entonces, este sería el tiempo que nos tardaríamos en hacer esa piececita. O lo que se deberían de tardar aproximadamente. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta aquí? ¿Alguna duda, jóvenes? No, ninguno por el momento. Ok. Entonces, pues sería todo por el día de hoy y pues nos vemos mañana para hacer otro ejercicio, pero ahora en lugar de hacerlas con herramientas de buril, vamos a utilizar herramientas con insertos y vamos a ver cómo se mejora o cómo reducimos el tiempo de maquinado con esas herramientas. Nos permiten avances más rápidos, penetraciones más grandes, revoluciones también van a ser mucho mayor. Entonces, todavía el tiempo lo vamos a cortar si utilizamos otras herramientas. Y las otras herramientas pues se utilizan más en lo que viene siendo ya un torno CNC, ya donde ya está todo programado, pues hace rápido los cambios de herramienta y hace estas operaciones. Entonces, jóvenes, sería todo por el día de hoy y pues nos estaríamos viendo el día de mañana. Profe, Mande. yo no pude conectar a la hora de la asistencia, por si llegué poquito tarde. ¿Sí me puede poner asistencia, por favor? No, ya no. Ándele, No, ya no. ándele. ¿Quién más llegó tarde, jóvenes? Yo también, profe. ¿Yáñez? ¿Cómo es? Sí, Yañez. ¿Y quién más? Gracias, profe. Y Osorio Castillo. Osorio Castillo. Ese sí póngale falta. Nunca viene a Osorio Castillo. Ah, no, sí, sí viene. No, pues sí vengo, profe. Sí, 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 ha venido. ¿Quién más, jóvenes? ¿Ya nadie falta? Ok. Bueno, pues sería todo y pues nos vemos mañana, jóvenes. Muchas gracias, profe. Hasta Mañana, luego. Hasta Hasta mañana, luego. profe. Profe, Hasta gracias. mañana. De nada.